Pues No, quiero gracias. agradecer esta invitación, Maru, a ti, a Carmen, a Ceci, Jessy, Ana, que vi que Ana anda por aquí, Sí, sí, sí. ¿no? Y a todo el equipo de IDEAC por permitirme compartir con ustedes en este eh, café. Y por supuesto, pues a los directores que hoy nos acompañan, muchas gracias por este tiempo para reflexionar, para socializar un poco ideas en torno a un tema que hoy más que nunca nos ocupa entender y atender y que tiene que ver con lo disruptivo que estamos viviendo a nivel global provocado por la pandemia del COVID-19. Antes de iniciar, quisiera comentar que al final de la presentación incorporé algunas lecturas que sugiero para la lectura de algunos de los temas que aquí estoy abordando. Y bueno, pues la verdad es que sí, me parece fabuloso, Maru y colegas que nos acompañan, que podamos tener esta cercanía a partir de la tecnología, ¿no? Aunque no es tan agradable hablarle a un monitor, a un espacio tan reducido en la cámara, porque bueno, siempre será preferible lo presencial, lo social. Esta posibilidad de interactuar, pues nos enriquece a todos. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de asistir a algunas de las charlas y estas charlas me han parecido sumamente interesantes porque justo platicaba con Maru hace un momento que lo que empezó como una invitación para saber cómo estaban, cómo nos estaba yendo, empezó a convertirse en un espacio en donde se empezó a socializar algunas decisiones estratégicas que las escuelas estaban tomando al interior de las mismas para hacer frente a esta situación y también lo que les estaba provocando esas decisiones a los maestros al interior de las aulas en ese espacio virtual. Y cada viernes que tuve la oportunidad de participar en los cafés, me di cuenta que esto se estaba convirtiendo como en una especie de asesoramiento que estaba favoreciendo justo una reflexión crítica que nos permitía a todos los que formamos la comunidad del IDEAC, porque yo me sumo en la comunidad, soy fan Gracias. del IDEAC. Así te sentimos, Gaby. Gracias, gracias. La verdad, Maru, que así me siento, porque así me reciben. Y entonces empezó a convertirse justo como en un espacio y en un tiempo en donde además de que se abordan estos bagajes de conocimiento y experiencia, de pronto se vuelve como en un espacio rico y provechoso para aprender entre todos, ¿no? Y más que plantearlo como un cumplido a esta actividad social que me parece loable y que aplaudo, eh, lo comento porque tiene que ver con uno de los temas medulares de esta charla y que es el que podamos cooperar y colaborar entre todos para ser más resilientes, para adaptarnos mejor a lo que hoy está sucediendo. Y bueno, pues con esta reflexión quisiera iniciar el tema del día de hoy. Y hace un momento justo recordaba cuando empecé a hablar por primera vez de este tema. Hace aproximadamente 5 años di la primera conferencia sobre educación disruptiva en un tecnológico que tiene campus en todo México y fue en Querétaro, ¿no? Y justo cuando recuerdo este episodio de esta conferencia hace 5 años, pues ni remotamente venía a mi mente que íbamos a vivir una realidad como la que tenemos de rotura e intervención brusca, como es el cierre de las escuelas a nivel global. O sea, sin duda no es la primer pandemia que ha vivido la historia
el hombre en la historia, ¿no? Sin embargo, sí puede ser que sea la primera de esta dimensión en el cierre de escuelas, en donde de repente lo que nos daba certidumbre entre lo deseable, entre lo posible, eh, inclusive lo que de alguna forma nos daba certeza, pues de pronto se mete en un marco de incertidumbre que no solo afecta lo educativo, sino que afecta lo personal, afecta lo profesional y afecta muchas áreas de la vida de las personas, convirtiéndose, por supuesto, en un dilema global de nuestra época. Y bueno, los cambios disruptivos que se han vivido a lo largo de los siglos jamás se han pensado así, ¿no? Las personas estamos muy hechas para los relatos, ¿no? Como el que acabo de dar. Y seguro Gutenberg, hace 7 siglos que creó la imprenta, jamás pensó que iba a ser un invento que iba a evolucionar durante todo este tiempo hasta nuestros días y que iba a cambiar la forma de vida de las personas. Hoy en España hay librerías en las que vas y quieres comprar un libro, en ese momento te lo imprimen, te lo dan con todo y la pasta, y se está evitando muchos temas relacionados con lacerar el medio ambiente, con stock, con grandes inversiones, etc. Entonces, como dice Yuval Noah, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, los seres humanos estamos pensados para los relatos y más para los relatos que para los hechos, ¿no? Y esto de pronto me hace recordar algunas mañaneras, pero ese es otro relato, mi querida Maru, entonces mejor me reenfoco en nuestro tema, ¿no? Mejor nos quedamos con los relatos actuales. Exacto. Y entonces lo disruptivo de hoy, a comparación de siglos pasados, se ha redefinido ampliamente. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo también debería de reorientar nuestro foco de atención para poner énfasis en lo medular, en lo importante, como por ejemplo en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque aún comprendemos muy poco sobre la complejidad ecológica y comprendemos muy poco sobre lo cerca que estamos de un colapso que nos va a impactar en nuestra salud. Lamentablemente seguimos muy ocupados en nuestra cotidianidad para mirarnos con un sentido más social, para hacer ejercicios como el de este café que nos permitan colaborar entre todos en beneficio de todos. Y bueno, pues esta pandemia creo que significa una oportunidad, un paso crucial hacia la unificación. Y por ello quiero plantearles 4 temas que son solo algunos de los muchos que tienen que ver con la educación disruptiva. Sin duda voy a dejar temas medulares fuera, pero como dice un exgobernador del Estado de México, pues dará tema para otros cafés, ¿no? Entonces, bueno, pues si me ayudas, Mari, a cambiar la diapositiva. Vamos a empezar con pues esta reflexión de lo que es la educación disruptiva y el contexto de complejidad creciente, los cambios acelerados en la educación, en el empleo, en la sociedad. Me disculparán porque tengo una pequeña alergia y voy a estar haciendo uso del Kleenex. Y por supuesto, los nuevos dilemas que ello nos está provocando. La siguiente, Mari. Y lo vamos a tratar de ver desde muy brevemente lo que ha sucedido el siglo pasado y este siglo, por ejemplo, con la revolución industrial. Algunos de los cambios del siglo XX se relacionan con acciones que, además de fortalecer el desarrollo económico, el desarrollo político y social del país, nos permitieron una inserción paulatina a la globalización en distintos sectores.
Fue una época que se caracterizó por nuevas industrias como la química, la del transporte, la de comunicación, la automovilística, y que generaron cambios disruptivos en la forma en que vivíamos y que trabajábamos. Y nosotros, seguro estoy que todos los que estamos en este café, pertenecemos a una generación privilegiada que nos tocó ver la evolución de estos cambios a partir de estos inventos. Nos tocó el celular, ¿no? Ese celular enorme, y hoy tenemos los teléfonos inteligentes, pero también tuvimos el privilegio de estar en esa etapa en la que surgió la primera interfase de conectividad entre dos computadoras en distintas universidades en Estados Unidos, y que es el antecedente de lo que hoy conocemos como el correo electrónico. Y esto lo menciono porque implica la siguiente, Mary, por favor, nuevas profesiones, ¿sí? Con los nuevos inventos vienen las oportunidades de crear nuevas profesiones. Y lo quiero plantear así porque más que verlo en un sentido catastrófico, de que se cierran posibilidades de empleo, también la realidad es que se abren muchas nuevas oportunidades. Y me voy a enfocar en una de esas profesiones medulares para lo que hoy estamos viviendo en el siglo XXI, que es la de los programadores. Personas formadas y capacitadas para crear, entre otras cosas, lo que conocemos como software, que integra un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que permiten formar un sistema de computación y que nos dan el inicio de lo que hoy estamos viviendo como disruptivo en el siglo XXI. Y bueno, pues cómo no hablar de la evolución normativa, que es un tema que nos compete a todos los que estamos en la educación y que tiene que ver con el conocimiento sobre los derechos de los menores. A mí me parece que dentro de los cambios disruptivos no debemos de perder de vista la evolución normativa que hemos tenido en nuestro país. Y bueno, pues el antecedente, por supuesto, es la Constitución de 1917, que contempló por primera vez la obligación de los mexicanos para hacer que sus hijos menores de 15 años acudieran a las escuelas. Y solo eso, que acudieran a las escuelas a recibir educación primaria. Y bueno, pues en esa temporalidad no se reconocía a los menores de edad. Y en 1980 se da una reforma de fondo, otra reforma de fondo, porque en ese ínter hubo cambios de forma, desde mi punto de vista, no tan trascendentales como la que se da en 1980, en donde se establece el deber a los papás de preservar los derechos de sus hijos menores, de atender sus necesidades de salud física y moral. Y esto, pues obviamente, claro, tiene un antecedente con la Declaración de Ginebra de 1924, con la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1959, con sus 10 principios para los derechos de los niños, y muchos otros trabajos que de alguna forma ejercen presión para que los países se muevan hacia esa igualdad en los derechos. La realidad que este siglo XX, en realidad, la mayor parte de estas reformas siguen sin dar un verdadero reconocimiento a los derechos de las personas menores de edad. Y bueno, en las teorías del desarrollo, que están relacionadas con el desarrollo de las niñas, de los niños y los adolescentes, en donde todos ustedes son expertos y no me voy a meter en camisa de 11 varas tratando de explicarles en qué consiste, sino más bien mencionando la importancia que desde esta disrupción implica mencionarlas. Son sin duda temas de nuestro interés,
porque nos permiten comprender el desarrollo cognitivo, social, emocional, lingüístico, entre otros, y se han convertido a lo largo del tiempo en paradigmas que se contraponen principalmente por su riqueza en las distintas bases teóricas que lo sustentan. Y estas teorías del desarrollo no tienen como tal una ruptura entre una y otra. Sí una transición, sí una evolución en la que se retoman, se estudian, se vuelven a replantear las teorías y entonces se dan pasos a paradigmas, ¿no? Y los que más reconocemos y que llegan a México a principios del siglo pasado son, por supuesto, el conductismo, ¿no? Y el conductismo llega a nuestro país como una corriente de la psicología que nos permite estudiar la conducta y el comportamiento de las personas a partir del aprendizaje de patrones conductuales generados por estímulos. Este conductismo tiene una reorientación con el trabajo de Skinner hacia estos estímulos positivos, ¿no? Sin embargo, se caracteriza por un currículum cerrado, en donde todos teníamos que aprender de la misma manera. No sé ustedes, pero yo creo que a mí sí me tocó mi primaria, mi secundaria, gran parte de la formación ya superior, tener como una mezcla entre conductismo, neoconductismo, cognitivismo, y bueno, pues obviamente no alcancé el tema de las competencias en esa parte de formación básica. Pero lo más interesante es el papel del maestro, ¿no? El papel del maestro era dirigir ese proceso de repetición para la memorización y por supuesto para el aprendizaje. Y el alumno éramos los felices receptores sentados todos viendo hacia el frente al maestro, ávidos de los conocimientos que nos iba a dirigir y por supuesto que iban a provocar un cambio en nuestra conducta. El cognitivismo va en contra de estas propuestas conductistas porque se enfoca, como ustedes bien lo saben, en procesos mediante los cuales las personas adquieren conocimiento y por supuesto que destacan muchos teóricos que le dan a una nueva orientación. Y las reformas educativas que vivimos desde entonces, pues nunca han ido a la par, ¿no? Y me refiero a las reformas en educación básica, en educación superior y a las que tienen que ver con la formación inicial de los maestros. El cognitivismo llega como una propuesta de empezar a dar un nuevo giro a esta forma de ver y de percibir el aprendizaje. Y el cognitivismo afirma que los sujetos somos capaces de construir nuestros propios conocimientos a partir de las estructuras y los procesos cognitivos que tenemos. Y esta es una fuerte base para el constructivismo, en donde ya no se utilizan las técnicas de dictado del conductismo, por ejemplo, sino que surgen las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje, en donde el papel del maestro es más de un coordinador que mediante esas estrategias empieza a mover la creación de significados para a partir de la reestructuración cognitiva lograr que el estudiante participe más activamente y se dé un paso distinto inclusive en la evaluación, ya con un enfoque más formativo. Y bueno, pues el enfoque por competencias, aunque tiene un sentido constructivista, de alguna forma sí viene a significar un cambio un poco radical en cuanto al aprendizaje, porque impulsa a ir más allá del aula, ¿no? Y es el papel del maestro más como
un papel de promover, ¿no?, tareas, problemas que le permitan al estudiante empezar a trabajar lo que es la colaboración con sus iguales. El aprendizaje obviamente se vuelve un poco más hacia que el estudiante desarrolle sus propias estrategias y desde mi punto de vista creo que es lo que más favorece el pensamiento crítico que tanto se demanda en este siglo. Y bueno, la siguiente, Mari, por favor. La revolución industrial del siglo XXI, siguiendo esta lógica de reflexión, tiene cambios más acelerados. Y estos cambios más acelerados se relacionan con la tecnología, que entre otras áreas impacta, por supuesto, a la educación. Se inventa lo que hoy conocemos como la triple W, y con ello, pues obviamente, la creciente y acelerada creación de servicios, de información en la red, del Internet de las cosas, que es uno de los fenómenos más importantes, disruptivos, el cual se relaciona con todo lo que hoy mueve gran parte de la socialización de la economía, como es los sitios, las páginas web, las aplicaciones, así como las plataformas digitales o virtuales como esta en la que ahorita pues estamos utilizando esta videoconferencia. Y por supuesto la programación de algoritmos que están relacionados con esta automatización y aspectos bien importantes que están impactando en todas las áreas como es la nanotecnología y por supuesto el nacimiento de la inteligencia artificial, de la que vamos a hablar un poco más adelante. Las nuevas profesiones ya están orientadas hacia perfiles. Se requieren de jóvenes líderes en innovación social, de jóvenes con la capacidad para resolver problemas complejos, que compitan en un sentido de ética por nuevas ideas que estén vinculadas con la inteligencia artificial. Entonces, los empleadores lo que están buscando en estos nuevos perfiles son personas con habilidades que les permitan destacar en ese enfoque de espíritu empresarial, que sean tenaces, y por supuesto tiene que ver con la autosuficiencia, que sean autosuficientes, que sean autogestivos, que den resultados concretos y rápidos a los problemas, y sobre todo que tengan una gran capacidad de colaboración. Y ese es un tema medular, porque si nosotros como maestros, como directores, no tenemos esas habilidades, ¿cómo las vamos a fomentar? Y bueno, pues en esta dinámica de evaluación normativa, la siguiente, Mari, por favor. Ok. Como teorías, solo voy a mencionar la del 2004, que es la del conectivismo, en donde su autor Siemens dice que se trata de un nuevo paradigma, que estamos viviendo un nuevo paradigma que responde a una sociedad del conocimiento en donde todos estamos conectados por distintos medios y, por supuesto, esta teoría lo que busca es dar valor a las propuestas innovadoras para la solución de esos problemas emergentes. Y la que sigue, Mari. La evolución normativa ya tiene un gran cambio en este siglo. Me voy a enfocar solo a dos reformas importantes. La que se da en el 2011, en la que se incorpora ya en el texto constitucional el principio del interés superior de la niñez y que le otorga al Congreso facultades para expedir leyes en materia de derechos de la infancia. Y en el 2014, esta reforma al artículo 4 también
es un gran paso en la historia de nuestro país porque crea lo que permite la creación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y los Adolescentes, en donde por primera vez se reconocen los derechos de los menores de edad. Y bueno, aunque México es uno de los países en América Latina que más avance legislativo tiene hacia la igualdad de los derechos, aún tenemos un largo camino por recorrer, principalmente para que no solo sea un ejemplo en avance legislativo, sino que nos convirtamos en un ejemplo de atención eficaz a la vulnerabilidad y que garanticemos el derecho de las niñas, de los niños y de los adolescentes para hacerlos valer ante la autoridad. Y la siguiente, Mari, por favor. Esto, por supuesto, que nos lleva a nuevos dilemas. Y la pregunta que aquí me hago es, ¿hay un cambio de tendencias? Sí. El mundo ha entrado a una nueva era con la inteligencia artificial. Y poco a poco nos hemos ido introduciendo a nuevas estructuras. Sin embargo, esos temores en torno a la automatización que vienen desde el siglo XIX, por cierto, hasta ahora no se han hecho realidad con la disrupción que se manejaba en la ciencia ficción, por ejemplo. Y esto, lo que estamos viviendo, no está relacionado con esas profecías de pánico, más bien está relacionado con este sentido en el que nos debemos, o tal vez sugiero, podamos movernos para ver la inteligencia artificial. Si lo vemos desde ese enfoque disruptivo del que hemos estado hablando, podríamos hacer una analogía, por ejemplo, con lo que fue en su momento la electricidad. La electricidad tuvo una evolución paulatina en la que todos poco a poco nos fuimos incorporando. Seguimos en esa evolución. Así es el tema de la inteligencia artificial. La diferencia es la velocidad con la que se están produciendo los cambios en este ciclo. Y considero que en cuanto a nuestra profesión, nos compete ocuparnos de conocer y analizar con ese bagaje didáctico, pedagógico que caracteriza la profesión docente, estas oportunidades de mejora que se presentan con las soluciones relacionadas a la inteligencia artificial y, por supuesto, a la tecnología educativa que conocemos como EdTech. El EdTech y el aprendizaje adaptativo son instrumentos, son herramientas que están creadas para desarrollar procesos en apoyo al aprendizaje y también en apoyo a la función del docente, solo que desde la perspectiva de la tecnología. Y esto me lleva a que a comentar que el software conocido como aprendizaje adaptativo, que es una herramienta del EdTech, de esa tecnología digital, sí nos permite conocer, dependiendo de cómo estén diseñados los algoritmos, el desempeño de los estudiantes en tiempo real y enfocar los métodos de enseñanza de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Yo tuve la oportunidad de ser directora de una app que ganó premios internacionales como una de las más innovadoras para la comprensión lectora. Incluso, no sé si recuerdas, Maru, que en alguna ocasión te la presenté. Y esta aplicación dirigida a estudiantes de educación básica tenía la gamificación, lo lúdico, para provocarles el interés y el gusto por leer, pero también tenía inserto en estos algoritmos la metodología para evaluar el desarrollo de las habilidades relacionadas con la comprensión del lector, de tal suerte que emitía una serie de informes que les
permitía a los maestros focalizar las decisiones de trabajo en el aula, orientándolas a aquellas habilidades que estaban débiles, focalizando la atención personalizada a los estudiantes que la requerían. Y bueno, pues esa es un ejemplo de cómo este aprendizaje adaptativo sí puede ser una herramienta de apoyo y una herramienta que favorezca el aprendizaje individualizado. Sin embargo, creo que lo más importante es que el maestro sepa para cómo focalizar esa ayuda en el trabajo en el aula. El desafío para las instituciones de toda esta variedad de tecnología digital, de toda esta variedad de herramientas que hoy tenemos al alcance, desde mi punto de vista es lograr un equilibrio entre dos cosas. La primera, la decisión que tiene que tomar la escuela para determinar el modo y la forma en que va a incorporar estas herramientas de tecnología digital, si es que lo va a hacer, y cómo va a capacitar a sus maestros para que desde ese bagaje didáctico y pedagógico organicen el conocimiento. O sea, la tecnología por sí sola no es suficiente. Pero por otro lado, ese equilibrio tiene que ver mucho con lo que hoy se está demostrando como una necesidad imperante en el sentido de empoderamiento al maestro para que pueda motivar a sus estudiantes a continuar con este enfoque de resolución de problemas, de creatividad, de pensamiento crítico. Es decir, considero que una de las cosas medulares en esta época disruptiva es, además de la incorporación de la tecnología digital como una innovación educativa, la de acompañar a los docentes para que tengan esa capacidad de usar esas herramientas como un apoyo y tengan la capacidad de hacer frente a esta situación caótica con resiliencia, con herramientas para confrontar la incertidumbre de lo que será el regreso a las clases. No será la misma escuela, no serán los mismos alumnos, no serán las mismas políticas educativas. Y entonces necesitan habilidades para enfrentar eficazmente lo inesperado, porque puede ser ya una constante, ¿no? Hasta el momento, la inteligencia artificial no evalúa las emociones desde la comprensión del espíritu humano. Los algoritmos con los que se diseñan estos software responden al diseño de quien los programa, a estos programadores. Y bueno, aunque sí tenemos casos como el juego del AlphaGo, que fue diseñado por Google para competir contra la inteligencia humana, y que uno de los éxitos de este juego es que retoma las reglas, las estrategias del juego coreano Go, es que hay un momento en el que estos algoritmos empiezan a hacer sus propias interconexiones. Es decir, como si fueran redes neuronales similares a la del cerebro humano, y empieza a crear sus propias estrategias, y le gana al campeón mundial del juego coreano, y entonces se convierte en un momento crucial en donde la inteligencia artificial se hizo madura. Aunque tenemos esta experiencia en este sentido de cómo los algoritmos de pronto dieron ese salto, aún no es posible comparar la inteligencia artificial con las capacidades humanas. Y justo considero que esa es la oportunidad. Hay uno de mis autores favoritos, Edgar Morin, con este pensamiento complejo, desde los años 90, en su obra de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro,
dijo que uno de los aspectos medulares es enseñar la comprensión, la cual la describe como un medio y un fin para la comunicación humana, siendo desde su punto de vista el principio de las relaciones humanas que deben formar parte de la acción educativa. La siguiente, Mari, por favor. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque se viene una nueva realidad con respecto al empleo para nuestros estudiantes. Lo más importante será su capacidad para hacer frente a estos cambios constantes y, por supuesto, para mantenerse con un equilibrio mental en situaciones con las cuales no va a estar familiarizado. ¿Por qué? Pues bueno, de acuerdo al WEF, el 65% de los niños que ingresan a la educación básica van a trabajar en actividades que aún no existen. El 75% de las profesiones requeridas en el futuro que aún no existen, o sea, de esas, el 75% que aún no existen, van a estar relacionadas con sistemas informáticos y gestión de datos. Y esto nos lleva a otro dato bien interesante, el 52% de las categorías ocupacionales podrán ser automatizadas en los próximos 10 años. Entonces, no solo se trata de un tema para el futuro de nuestros estudiantes, también se trata de un tema para nuestro presente. Nos toca a nosotros también volvernos a formar para aprender de todo lo que hoy se está creando y se está inventando. El 40% de los empleos que los estudiantes de hoy quisieran tener, o sea, de los empleos que hoy se conocen, el 40% de los empleos que hoy se conocen y que algunos estudiantes dicen, yo quiero ser agrónomo, yo quiero ser dentista, yo quiero ser médico, yo quiero ser maestro, ¿no? De todas las profesiones que conocemos, el 40% pueden desaparecer en los próximos 15 años, porque se van a crear nuevas profesiones. Y pues esto se ha convertido, esta incertidumbre se ha convertido en una característica que requiere grandes reservas de equilibrio emocional para comprender la realidad en la que estamos viviendo. La siguiente, Mari, por favor. Y bueno, ¿qué educación para qué economía? A mí me gusta mucho este esquema, el web, porque el reto es estructurar las soluciones digitales en educación como un todo, no como soluciones aisladas a los problemas. Que tengamos como meta asegurar que el uso de la tecnología en los entornos educativos se dé con igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes, porque no solo se trata de adaptar los sistemas educativos a necesidades futuras, sino se trata también de enfrentar la realidad de lo que no hemos logrado en el presente. Todo lo que hemos mencionado hasta el momento, la cuarta revolución industrial, la realidad virtual aumentada, la participación ciudadana, todo lo que tiene que ver con un desarrollo sostenible del medio ambiente, etcétera. Todo ello está interconectado como si fueran nodos de neuronas. Todo está interconectado con la educación y las habilidades para el siglo XXI. Entonces, la escuela sí se debe de convertir en un espacio que funcione como un ecosistema que atienda a esta complejidad. Y por supuesto que ustedes se están moviendo en ese sentido. La siguiente, Mari, por favor. Me gusta esta comparación de las 10 habilidades laborales más demandadas que el WEF plantea. En la primera, esta del 2015, fue planteada en el 2016
y coinciden 8 de las habilidades con el nuevo planteamiento de la tercera edición del informe sobre el futuro del empleo en el 2020. Lo más interesante de esto es que solo pasaron 5 años y cambiaron dos que son medulares. En el 2015 se consideraba la escucha activa y el control de la calidad como habilidades laborales muy demandadas para el éxito profesional. En el 2020, estas habilidades cambian por la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva de la que hemos estado hablando. Se vuelven, por supuesto, habilidades clave el pensamiento crítico y la creatividad para hacer frente a los cambios constantes y acelerados a causa de la pandemia o a causa de otras pandemias o a causa de la catástrofe ambiental. La siguiente, Mari, por favor. Y bueno, pues un poco a modo de conclusión, la misma interrupción tecnológica que ha transformado los empleos también puede proporcionar la clave para crear nuevos empleos y para ayudarnos a aprender nuevas habilidades. La inteligencia artificial está remodelando el conocimiento, la economía y muchos aspectos de nuestra vida en sentido positivo y, por supuesto, también en un sentido que no es tan agradable desde lo que podemos conocer hasta el momento. Sin embargo, hay estos algoritmos que están sumando toda la experiencia, toda la información, pues también están logrando grandes soluciones, por ejemplo, para el cáncer de mama, ¿no? Creo que aquí el punto es cómo focalizamos el desarrollo competencial nuestro y el desarrollo competencial para nuestros estudiantes en un futuro próximo, porque ellos van a tener mayor reto para encontrar un empleo del que nosotros tuvimos. Va a haber mayor oferta de egresados para empleos que aún no se han creado y eso va a ser una situación de oportunidad y de reto porque seguramente se van a enfrentar a más competencia. La siguiente, Mari, por favor. Por lo tanto, la clave serán las personas que a partir de la innovación, de la tecnología, del conocimiento, generen valor y crecimiento a su desarrollo, tanto en el sentido personal como en el plano profesional. Y bueno, pues con esto yo cierro esta reflexión, esta charla, no sin antes comentar con ustedes una frase de una persona, la siguiente, Mari, gracias, que admiro mucho, que es Rosario Marín, la inmigrante mexicana que cambió la historia de los Estados Unidos, que llegó con un grado de pobreza, con su familia, con sus papás y su hermano, y tuvo que trabajar y no sabía el idioma, y sin embargo se convirtió en una parte medular financiera en la administración de Bush, como una de como la tesorera de los Estados Unidos. Y ella dijo, deja este mundo mejor de lo que encontraste en su libro. Y yo creo que hago esta frase mía para comentarles a ustedes, dejemos este mundo mejor de lo que lo encontramos y provoquemos que los que vienen atrás de nosotros piensen de esa manera y hagan algo más de lo que nosotros fuimos capaces de hacer. Pues muchas gracias, Maru, gracias, Carmen, que vi que te incorporaste. Muchas gracias a todos del equipo IDEAC. Y bueno, pues ahí están las lecturas sugeridas. Incluí blockchain para la educación, se los recomiendo. Ya algunas universidades
lo están utilizando no solo como una posibilidad de seguridad encriptada para los datos personales de los estudiantes, sino también como una propuesta metodológica para el desarrollo de esta autonomía y de este pensamiento crítico. Está muy interesante, se la sugiero. Bueno, pues sería todo de mi parte. Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias por esta extraordinaria charla que nos dejas pensando desde luego con algunos retos, por ejemplo, ante todo este cambio tecnológico y de revolución que estamos viviendo, ¿verdad? Creo que nos dejas grandes retos. Yo anoté algunos, no sé ustedes, queridos directores, queridas amigas, también directoras y colegas, enseñar a pensar, ¿no? Creo que es algo que dijiste muy claramente. Uno de estos grandes retos es cómo le hago ahora para que nuestros alumnos piensen en niveles altos para no quedarse más abajo de una máquina, ¿no? Porque a lo mejor las máquinas con todos estos algoritmos y con toda esta inteligencia artificial, pues evidentemente van a poder realizar una serie de tareas que a lo mejor eran propias de este momento, ¿no? Enseñar a pensar, yo creo que ahí es donde tenemos que, a propósito de la ciencia, del arte, de la comprensión lector, etcétera, hacia dónde vamos a llevar nuestros alumnos. Otro de los grandes retos es fomentar en nuestros alumnos y en nosotros mismos esta alegría, porque yo así lo veo, una alegría de seguir aprendiendo, ¿no? A veces en las escuelas hemos vacunado a los docentes, a nuestros alumnos, volver a estudiar, ya no, ya salí, ya no quiero estudiar, ¿no? Y para mí es una alegría poder leer, estudiar, aprender, saber nuevas cosas, ¿no? Contagiar a nuestros alumnos, creo yo, de esta alegría de saber, de esta riqueza, este gozo intelectual y llevar la educación hacia esos niveles, ¿no? Hacia que nuestros alumnos gocen intelectualmente. Otro de los grandes retos que también me anoté es como repensar nuestra oferta educativa entonces, ¿no? Claro, yo tengo que cumplir con un plan oficial, pero también sabemos que en muchas ocasiones se nos queda corto. Bueno, entonces si yo tengo que dar historia, ok, pero ¿qué habilidades le voy a formar a partir de la historia? Por ejemplo, de México, que simplemente conozca las causas o que me las explique o que investigue las causas o que haga un análisis comparativo. Entonces ahí se ve cómo lo que nos toca, a propósito de cualquier contenido que nos pongan en programas, lo que nos toca es repensar nuestro modelo, nuestra oferta educativa hacia esos niveles altos o estándares altos de desarrollo humano, ¿no? Intelectual, moral, artístico, en diferentes áreas. Me quedo con estas inquietudes que provocaste en mí, Gaby, entre otras, porque me gustaría ahora pedirle a nuestros participantes alguna reflexión, alguna duda, y veo por aquí a nuestra querida Mónica Falero, que también ya andaba levantando por ahí la mano. Mónica, adelante con tus comentarios. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues me gustó mucho todas estas reflexiones que nos das, Gaby, se me hacen muy importantes y pues me puse a pensar mucho en cómo a los alumnos pues les gusta mucho trabajar la tecnología, con la tecnología. En alguna ocasión ellos nos pedían que usáramos ciertas plataformas desde hace varios años y pues no nos decidíamos estábamos un poquito atrasados en ese sentido en el área de preparatoria. Cuando pasa la pandemia y tenemos que ingeniárnoslas, porque en prepa no teníamos ninguna, en las otras secciones sí, usamos Classroom y él me dijo, tuvo que pasar esto para que ustedes se decidieran a usar Classroom. Entonces me quedé, pues, ¿qué les puedo decir? Porque era verdad. Y nos dimos cuenta que nosotros como docentes pues teníamos como temor o miedo, habíamos tenido tal vez infundado, pero porque no lo habíamos necesitado en nuestra experiencia. Y fue algo que nos gustó mucho.
y pudimos estar cerca de ellos también, como muy cercanos, a veces hasta más que en el salón, porque teníamos el chat en ese instante y resolviendo. Creo que en este año hemos aprendido mucho y me gustaría mucho que de verdad pudiéramos prepararlos para esas carreras que todavía no existen y que ni siquiera nos imaginamos cuáles puedan ser, pero sí creo que tenemos que trabajar con esto y no quedarnos con lo mismo, porque no regresar a lo mismo, porque no vamos a poder, y sumarnos a esta tecnología, pero con alma, ¿sí? En esta metodología que decía Maru, de hacerlos pensar, de juicio, ¿no? De análisis de situaciones, de trabajar con la incertidumbre, que no pierdan los valores ciudadanos y en nuestro caso, pues, que es nuestro lema, ¿no? Buenos cristianos, y que sepan que son unos medios para, pues, que es la época que les toca vivir, pero nosotros como directivos y como docentes, transmitir este amor, esta pasión y este deseo de que ellos tengan estas habilidades y que tengan este sentido humano y con alma, pues. Entonces creo que es un gran reto del que no nos podemos sustraer y pues muchísimas gracias, me gustó mucho, muchas gracias. Gracias, Mónica, al contrario, gracias. Gracias, Mónica. Carmen, ¿también quieres hacer un comentario? Justo va por la línea de lo que comentaba ahorita Mónica, Gaby, y yo quisiera como complementarlo contigo. En realidad me gustó muchísimo tu charla, pero me parece que la disrupción educativa ya se está metiendo en terrenos que no le corresponden, porque puede haber mucha tecnología y todo esto, pero tenemos que cuidar mucho los principios, los valores, los hábitos que son los que necesitamos para que estos alumnos, como bien decía Maru, pues piensen y actúen pues conforme a la ética, con sus principios perennes, esos que no cambian nunca, esos que decía Mónica, de formar buenos cristianos, de formar buenos ciudadanos, de formar gente valiosa para el mundo. Sí, ¿qué le vamos a dejar a este mundo? Ya no digo qué mundo le vamos a dejar a ellos, qué ellos le vamos a dejar a este mundo. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que esa disrupción que ya está llegando no se meta en el terreno de los hábitos, no se meta en el terreno de las virtudes, no se meta en el terreno de la dimensión trascendente, porque entonces sí estaremos en un caos. O sea, la disrupción puede llegar a generar caos y no se trata de eso, se trata de avanzar. Perdón, Gaby, pero me parece que faltaba no, complementar un poquito. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque Yo lo sé, justo es lo que estoy tratando de expresar. Por ejemplo, yo soy una apasionada de la docencia, amo ser maestra. Es decir, de verdad, si algo he extrañado cuando he tenido otro tipo de funciones, es justo esta cercanía y este sentimiento de logro de trascendencia que nos permite la docencia. Y uno de mis estudiantes de la normal superior, en su proceso de titulación, llevó la plataforma de Kahoot como, wow, o sea, lo más innovador, lo más sobresaliente. A mí me encantó su actitud porque no solo fue usar Kahoot, sino que él se personificó como un mago y entonces la gamificación la convirtió en algo asociado con su intervención en el aula, con su bagaje didáctico, con su bagaje pedagógico. Sin embargo, ya en su disertación le dio un gran peso a la tecnología como si fuera la que estuviera provocando el cambio, y no. Es que no es así. La tecnología es una herramienta de apoyo para este siglo. Y va a funcionar solo si el maestro la usa como eso, como una herramienta de apoyo para la personalización del aprendizaje, porque sí, o sea, hay algunas aplicaciones que son muy buenas. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista un punto que no mencioné y que es la competencia de la acumulación de información que hoy en día está marcando las superpotencias y esta competencia de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, en donde mientras más información
más forma tienen de captar lo que es el consumo y la orientación de muchos servicios, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos dentro de estas herramientas cuáles son aquellas que me dan una solución a lo que estoy buscando sin comprometer los datos personales de mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Porque esa es una parte de la vulnerabilidad, por eso es que pongo esta evolución de la normatividad, porque nos compete a nosotros, como bien dice Carmen, no perderlo de vista, no perder de vista que la escuela, además de un espacio de socialización, es una red de contención en donde los derechos de los menores están en ese momento en nuestras manos, ¿sí? Y entonces yo le decía a este estudiante, le decía, sí, de acuerdo, pero sí, ahora sí que el pero, que no me gusta, pero tienes que buscar aquellas que garanticen la seguridad de tus estudiantes. Y ahí es donde la escuela no necesariamente tiene que ir a la misma velocidad de incorporar la tecnología que nos está demandando, sino más bien tiene que ir a una velocidad de cambio bien pensado, bien estructurado, que vaya con su filosofía, que vaya con sus valores, con su Incorporarlo ética. poco a poco, ¿no? Esa disrupción que es ruptura, así como monstruosa Exactamente. de repente, ¿no? Sí, Completamente de exactamente. O acuerdo, sea, Gaby. paulatino, como se incorporó la electricidad, así nos tenemos que incorporar. Como ha ido avanzando el mundo con todos los inventos y los descubrimientos, no con esta disrupción de que ahora rompamos con lo anterior y arranquemos como si no hubiera existido nada. No, espérate, porque hay cosas que hay que cuidar, que hay que tener permanentes, que no podemos dejar a un lado. Y Así esto que es. decía Mónica es muy cierto. Y entonces tenemos que conjugarlo con esa nueva herramienta y con todo lo que esa herramienta nos puede dar o nos puede beneficiar, ¿no? Sí, claro, Bien, claro. Sí. así es, pues muchas gracias, Gaby. Por acá tenemos un comentario de nuestro querido amigo Sergio y también Lourdes, ¿verdad? ¿Querías comentar algo, Lourdes? Bien, Sergio nos dice, ¿seremos Sí, capaces puede, de...? Sí, claro, Lourdes, adelante. bueno, al escuchar esta presentación me parece muy, muy interesante y también la fui relacionando con lo que el Papa nos ha pedido en el pacto educativo. Así Él es. dice que esta educación que estamos dando hasta hoy día está caducada porque no responde a los desafíos que tenemos por delante, que necesitamos un ser humano consciente de su responsabilidad en este planeta que lo estamos destruyendo y que no estamos propiciando la vida, sino la muerte. Y nos habla de innovar la educación, nos habla de reunirnos, de reflexionar y de buscar juntos. A mí me parece muy importante. Y lo que ahora nos ha presentado esta señorita Gaby es pues la necesidad de cambiar la educación por el futuro de nuestros niños y jóvenes, que las profesiones que van a realizar todavía no se han descubierto. Yo pensaba, y de acuerdo con lo que han dicho algunos de ustedes, es importante educar en la seguridad personal, en la propia valoración y que se suscite la creatividad, una educación que propicie la creatividad, el espíritu de investigación de nuestros niños. Todo eso me parece muy importante. Si lo cimentamos, estamos poniendo las bases para un futuro que todos desconocemos. Sí, así es. Pues, realmente que la educación que demos sea la básica y entendiendo por básica aquellas grandes habilidades que las van a poder utilizar, aquellas grandes competencias que las van a poder utilizar en el empleo ABCFG y para la vida y de acuerdo a los retos que ni siquiera ahorita nos imaginamos, ¿no? Y hago eco a lo que comentas, porque Gaby nos hablaba de algo muy interesante de el aprendizaje adaptativo. Creo que también este es otro de los grandes retos, Gaby, que incluso también su santidad Lourdes, ¿no? Lo menciona en el pacto,
que hay que tomar más, hay que partir de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Y hay que preguntarles a ellos, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué necesitas? ¿No? No solamente que la inteligencia artificial me detecte y el software me genere una nueva lectura o un nuevo reto matemático o científico de acuerdo a mis necesidades, sino también platicar con ellos, que ellos también sean los protagonistas. Les quiero comentar que ya en esta semana pudimos liberar ¿se acuerdan ustedes el café donde le estábamos preguntando a los alumnos? Que a mí me parece muy valioso. Ya lo pudimos liberar porque, pues bueno, tuvimos que firmar cartas de derechos, ¿no? De autor y cualquier cosa, porque pues salen niños, salen jóvenes, entonces ya lo pudimos liberar, ya está en el canal de YouTube, porque yo creo que esta es una de las prácticas que no podemos olvidar, no solamente que la inteligencia artificial adapte de acuerdo a lo que capta, sino que también ellos libremente digan, me gustaría aprender, ¿no? Creo que es algo que en estos modelos tenemos que ir generando. Y a propósito, dice Sergio, algo que me encanta, porque dice, ¿seremos capaces de identificar contenidos que ya no son relevantes? Y que aunque venga ahí en el programa oficial, oye, pero si esto ya ni se utiliza y es más antiguo que la tosa. Y seremos capaces de quitarlo, ¿no? O, pues mira, como viene en el programa, pues yo lo vuelvo a ver. No sé, Sergio, si quieras ahondar en este comentario que me parece excelente. Tú como director académico de Tom Cobach, allá en San Luis Potosí. No, pues es que creo que los docentes nos encontramos en los conocimientos nuestra seguridad, y el futuro de la educación implica reconocernos vulnerables y reconocernos como que no sabemos realmente, pero podemos acompañar el viaje de nuestros estudiantes. Y entonces ahí, pues empezar a ver cosas que a lo mejor eran tan bonitas enseñarlas, pero como ¿para qué? Yo no sé si sigan enseñando cómo hacer una carta en lugar de cómo escribir un correo electrónico. Me late que no, por el tipo de correos electrónicos que recibo diariamente, ¿verdad? Pero, y yo no sé si todavía habrá quien se discuta si usar o no una calculadora en matemáticas, hasta cuándo, en qué partes, para qué. Y como eso, pues listas de ríos y cosas que no sé, ¿no? Simplemente digo, habría que ver, habría que discutir y habría que dedicar el tiempo, pues, a aprender juntos otras cosas para que ellos sean capaces de seguir aprendiendo cuanto el mundo siga cambiando, y como dijeron, pues para que se puedan adaptar a, pues ni siquiera a las carreras, sino a las ocupaciones que ya no van a necesitar, porque nadie les va a pedir una carrera específica. Creo que ahí, donde únicamente se van a seguir pidiendo carreras específicas, es en la docencia, ¿no? Hoy en la mañana, en una junta de la DGB, los directores generales decían, ya, por Dios, lo que más nos estorba a nosotros es el profesiograma, donde nos dicen qué carreras, y las únicas carreras que facultan a un profesor para dar biología o para dar administración, y a ver, encuentra uno en Tamazopo, ¿verdad? Entonces, híjole, en fin, hasta ahí mi comentario. Buenas tardes a todos. Qué bueno, Sergio. Para esto es el café. Y dice por ahí Carmen Bravo. Clarísimo, Sergio. Clarísimo, ¿no? Y dice Dinora, ahora en la planeación ya no es importante la secuencia didáctica, sino que ahora es más importante la intención didáctica. A ver, Dinora, si nos haces favor de ampliar qué es esto de la intención didáctica. A ver si Dinora nos quiere compartir. Mientras les comento que ya nos puso Marisol aquí la liga del Café 19, que era qué piensan los estudiantes de la educación que están recibiendo. Entonces ya ahí lo pueden ustedes dar el link para tener acceso. Bien, pues mientras que Dinora nos hace... No sé si te escuchó, Maru, porque está cerrado su micrófono. Sí. A lo mejor, bueno, se ocupó un poquito. Amigas y amigos directores, no sé si quieran hacer algún otro comentario, algún otro reto. ¿Qué les parece? Vamos cerrando ya el café
viendo, reflexionando desde nuestra escuela, desde nuestra práctica directiva y nuestra práctica docente. ¿Cómo lo ven? ¿Qué retos tenemos? Por un lado, los conocimientos que bien dice Sergio, habría que realmente darle prioridad a mi juicio, creo, Sergio, aquellos básicos que siempre vamos a necesitar, ¿no? Y yo creo que, por poner un ejemplo, y que habría que darle entonces, a partir de esos conocimientos, más importancia al tipo de conducta que queremos lograr, es decir, qué habilidades, ya no solamente son conocimientos, por favor, mínimo habilidades, pero realmente las competencias en las cuales nos vamos a centrar a desarrollar, que no deben de ser muchas, pero que sí hagamos personas mucho más pensantes. Me da tristeza a veces ver hasta los mismos docentes que no quieren pensar. Ay, no, Maru, ya bájale, porque que no saben leer, mínimo, que no saben leer, que no saben escribir, ya con esas competencias básicas, Maru, ¿no? Sí, y hacer más énfasis, anoté aquí algunas como pensar, ser creativos, innovar, investigar a partir de la lectura, porque si no, ¿cómo vamos a investigar, verdad? Que te guste leer. Y además seleccionar las lecturas, porque como bien sabemos hay muchísima información, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes habilidades podría ser saber seleccionar nuestras fuentes, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras fuentes, nuestros intereses y demás? Yo me quedo con estos retos. Si alguien más quisiera ir cerrando, ¿qué me llevo de este café? ¿Con qué reto? Bernardo, por ahí. Adelante, Bernardo. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues quiero ser breve y ahorita escuchando las participaciones, me atrevo a decir que podemos encadenar. Efectivamente, hemos tenido un grave error. Al querer trabajar con un programa, nos evocamos al concepto y nunca nos vamos al por qué tengo que aprender. ¿Sí? Ejemplo, sabemos los valores, pero en concepto, no en la aplicación. Ese es un punto importante. Yo creo que sí tenemos mucho que rescatar, puesto que efectivamente si decimos trabajar por competencias, no solamente son conocimientos, también son habilidades y son actitudes. Y eso es lo que nos ha hecho falta, enfocar más el trabajo por competencias. Todo lo que se aborde tiene que ser constructivo y significativo. Entonces, pues bueno, la teoría está bonita, pero la práctica tiene que reflejar. Y precisamente la clave está en que sepamos guiar el contexto del trabajo. ¿Por qué? Porque no todo es igual. Un programa es general. Si hablamos de un programa de básicas, es lo mismo en el norte, el centro y el sur. Pero ¿cómo tiene que aterrizar? Ahí viene el trabajo del maestro. Y ahí es donde tendremos que vigilar cómo es que regresar al aula se va a trabajar, porque ya no va a ser con lo mismo. Ahora los alumnos ya vienen con la tecnología en la mano. Y si yo quiero regresar al puro concepto, pues yo soy el mismo que voy a quedar mal con mis propios alumnos. Un ejemplo más, y con esto cierro, y creo que es importante lo que han compartido todos los compañeros que el día de hoy nos acompañan también. Por ejemplo, nosotros, si nos regalaran ahorita, en este momento, un iPhone, la última versión, al momento de utilizarlo, no usamos la mitad ni siquiera de todas las funciones que tiene. ¿Por qué? Porque decimos, no lo necesito. Yo nada más necesito sacar fotos, necesito hacer llamadas y enviar archivos por internet. Pero este aparato tiene muchísimas funciones, pero yo no lo necesito. Yo creo que es al revés, ¿no? Bueno, yo maestro voy a ver qué necesitan mis alumnos, del nivel que sea, primaria, secundaria, del nivel que sea, ¿verdad? ¿Qué necesitan mis alumnos en el medio social en que me desenvuelvo? Algo que nos decían precisamente, ¿no? Ya no es tanto la secuencia didáctica, sino la intención. Bueno, se habla mucho de aprendizajes esperados, se habla mucho de objetivos. Ok, ¿hacia dónde va a aterrizar el objetivo? No ha caducado. Los conocimientos que están marcados en el programa, lo que tengo que hacer es adecuarlos al medio, a lo que necesito, porque sí, efectivamente, pensábamos en profesiografía, pues solamente hay estas carreras, pero ¿cuántas carreras han sido cosecha de otras que han sido innovadas, que han sido creadas de una idea con otra idea? Y yo creo que es el papel que nos toca ahora, llevar el camino de la innovación. De ahí que por eso en pedagogía se habla. Un pedagogo que no es innovador no está en su función de. Entonces, doctores, ingenieros, arquitectos que llegan al magisterio
y que tienen la intención de servir para ayudar a la juventud, a la sociedad entera, pueden ejercer su función de maestro. Lo importante es saberlos guiar para contextualizar. Y los aprendizajes van a tener significado. Entonces, todos los autores, todos los pedagogos, todos los psicólogos cobran de nuevo importancia, cobran vida, porque en el trabajo mismo se logra lo que se pretende. Nos hemos quedado a mitad de camino, ¿sí? Y pues bueno, ahora sí que el reto está interesante. Ojalá y no regresemos con el coche del año, pero estacionado porque no sé manejar. Yo creo que al contrario, ¿no? Aprendí a manejar en un coche viejito, ok, entonces ahora sí tengo posibilidades de ir cambiando de modelo, pero también tengo que ver qué acciones más me van a ayudar. En ese sentido va, creo, la parte educativa, y que pues yo espero que podamos compartir esos avances y generar incluso hasta actividades de apoyo para poder lograr que el maestro realmente contextualice el trabajo y guíe a los alumnos. No hay otra. Con esto cierro. Creo que todos me van a poder dar la razón. Si todos enfocamos la formación al perfil de egreso, el nivel que sea, estamos del otro lado. Caso contrario, seguiremos atrás de la puerta, sin saber si salgo o entro, ¿verdad? Gracias. Así es, gracias Bernardo, y ya no los quiero entretener, lo que quiero es agradecerles su participación en este café, un café difícil porque evidentemente estamos en viernes, el último día ya para arrancar nuestras vacaciones tan anheladas y tan merecidas después de este tsunami que hemos vivido, que pocas vacaciones hemos tenido, que quizás hasta sábados y domingos hemos trabajado. Les pido de favor que descansen, que se desconecten, que gocen el aire, la familia, que se cuiden mucho, porque mira, ya Sergio puso la playa, los que puedan, los que estén en la playa, gócenla, los que están en la ciudad, cuidado, cuidado, no le hagan tanto caso a las recomendaciones sanitarias de vacaciones, por favor. Está difícil todavía, pero descansen, haciendo lo que les guste, sin prisas, ¿verdad? Gocen cada uno de los momentos ahora de vacaciones, que muy merecidos los tienen. Y por último, invitarles nuevamente a cada uno de ustedes, amigas y amigos directores, que volvamos ahora a esta otra ronda de los cafés, donde ustedes nos comparten. Aprovecho que está aquí nuestra gran amiga y querida Elizabeth Yot, directora del Colegio Guadalupe, que por ahí también quería participar, que nos cuente sus experiencias, varios de ustedes que los han de tener, de manera que poco a poco pues vayamos generando esta red de ayuda. Ya Mónica nos mostró lo que hizo, ¿verdad? Y cómo le hizo, y a lo mejor un tema futuro ya es cómo piensan regresar a clases, ¿no? Porque ya otra vez estamos casi que como el año pasado, ¿te acuerdas, Mónica, con el tema y Elizabeth de planeación efectiva para el regreso a clases, ¿no? Casi sí, exacto. con el mismo tema, y ahora cómo le voy a hacer, pero ya con esta experiencia, ya con Muy todo bien. lo que sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos pensando en el próximo café? Oye, ¿y cómo piensas regresar? ¿Cómo piensas dar tu servicio educativo? ¿Qué piensas hacer con las instalaciones, con los grupos? Por ejemplo, ¿no? Y creo que sería muy interesante el que nos vayamos compartiendo esas ideas, porque es una de las inquietudes que todos nosotros tenemos en este momento. Así es que los invito, y los que estén, por favor, que digan yo quiero participar, adelante, ahí en el chat o acá con Marisol, les vamos a mandar la evaluación de este café para que ahí nos pongan quién quiere participar. Acuérdense que tratamos de hacer una red de apoyo, ¿no? Y red profesional de directores. Ese sería mi gran sueño, de que entre todos nos apoyemos, ¿no? Para eso es agradecerle mucho a Gaby su participación, y a Marisol su apoyo completito, ¿no? Como siempre, Como Gaby, siempre. un gusto que participaste, te felicito, nos dejas con muchas inquietudes, con grandes ideas, y esperamos seguir con tu participación en próximos eventos y en próximos cafés. Así es que, gracias, Gaby. Muchas gracias, Maru, gracias, Carmen, gracias a todos ustedes. La verdad es que pues es un espacio en el que cuando socializamos aprendemos. Así es. ¿No? Sí. Solamente sí, así. Así es. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Buenas tardes. Ana, Sergio, disfruta tu playa, Sergio. Buenas tardes.
Gracias a todos. Gracias. Mónica, saludos al padre Nacho, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Bye luego. bye. Gracias. Hasta luego, Felices saludos a vacaciones, todos. mi querido Quique, ya te vas de vacaciones, ¿verdad? Felices Pascuas para todos.